Bienvenidos una vez más. Como ya vamos a irnos conociendo, ya saben, mi nombre es Juan Elí Hernández y somos parte del Ministerio Misión Adventista Armoed. Estamos comenzando una serie y es una serie en sí porque lo que queremos es mostrar una continuidad y una perfecta unidad en cuanto a la palabra de Dios desde el mismo Génesis hasta el mismo Apocalipsis. Esta es más que todo no tanto una predicación, sino una escuela. Aquí vamos a aprender juntos, porque al enseñar me veo obligado a tener que estudiar mucho más para poder presentar la verdad de una manera que sea comprensible y que sea genuina, verdadera. No queremos torcer la palabra de Dios porque no queremos que nadie se pierda por causa nuestra. Queremos que todos los que nos escuchan y que sigan nuestras enseñanzas, que algún día, aunque no nos conozcamos aquí en esta tierra en persona, pero que nos podamos abrazar en el reino de los cielos. Eso es lo que es mi mayor anhelo. Y por ello trato de estudiar cada vez que yo presento un tema de la mejor manera posible. Por supuesto, vamos a ir aprendiendo cada vez más juntos. Por lo cual, le doy la bienvenida a nuestra audiencia de Grace TV. Estamos una vez más listos para continuar con una enseñanza que tenemos. Más que todo, estamos explorando los misterios de la creación, del Génesis. De Génesis, especialmente Génesis 1.1. Estamos enfocados en Génesis 1.1 y estamos estudiando acerca de, ahora el tema es el Hijo Creador, el gran Jehová revelado. ¿Por qué se llama ese tema de esta manera? Lo vamos a explicar brevemente, no es con todos los detalles, por supuesto, pero brevemente vamos a tratar de presentarles a ese Hijo Creador. El Jehová, el gran Jehová revelado a través de todas las Escrituras. Y para ello vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, rogamos que tu Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestros afectos, de nuestro ser plenamente. Que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu puedan glorificar y exaltar y magnificar tu nombre. Bendice a tus hijos donde quiera que estén. Perdona nuestros pecados y que por los méritos de Jesús podamos ser dignos de pedirte y de rogarte que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos instruya y que nos guíe a toda verdad. En Jesús te lo pedimos. Amén. Una vez más, listos para explorar la palabra de Dios. Por cierto, quiero decirles, hermanos, que es mi anhelo no solamente presentar estos temas, sino que animarlos a ustedes a que puedan examinarlos minuciosamente ustedes en casa, que puedan profundizar en ellos. Hay mucho más que podemos explorar, ¿no? Y que yo podría presentar con la ayuda de Dios en estos temas, pero lo estamos haciendo de una manera sencilla, rápida, práctica, para que se pueda comprender mejor. Por supuesto, lo que presentamos aquí estamos con la firme disposición y con la voluntad de poder presentarlo más abarcantemente si alguien lo requiere. Ahora, si hay alguien que quisiera no contradecir o que no esté de acuerdo porque las enseñanzas que aquí presentamos chocan con algunas ideas de algunos y quisieran sentarse a examinar estas enseñanzas junto conmigo, están más que bienvenido todo aquel que quiera, ¿no?, a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Aceptamos, ¿no?, sentarnos en una mesa como esta y entonces poder no dialogar, poder examinar minuciosamente ya más en detalle algunos puntos que podrían estar en conflicto. Volviendo, el Hijo Creador, la palabra del Dios vivo, el verbo que habló y hizo que fuese creado todo. De él vamos a hablar ahora. Hay un versículo que ya leímos y
en el estudio anterior, que por cierto, quiero que entendamos, ¿no? Este es un estudio como una serie, a pesar de que no lo estamos presentando los temas, ¿no? Uno detrás del otro, como quisiéramos en un canal que fuera durante todo el día, ¿no? Que estuviera un tema tras el otro, pero se van a estar presentando estos temas, estas enseñanzas en la tarde en nuestro canal, ¿no? Grace TV, y en la noche se van a reproducir probablemente, o tal vez presentemos otro tema diferente. No sabemos cómo lo vamos a hacer, vamos a tratar de ir con una secuencia para que de esa manera no, como cuando vamos a la escuela. Cuando vamos a la escuela aprendemos primero las vocales y después poco a poco vamos aprendiendo a formar palabras y después a leer y muchas cosas, ¿no? Así vamos a ir aprendiendo acá. Comenzamos del Génesis para seguir a través de toda la Escritura. Leímos en San Juan capítulo 1 versículo 18 que al Padre nadie le vio jamás. ¿Se acuerdan ese versículo? En San Juan 1:18 dice, a Dios, refiriéndose al Padre, nadie le vio jamás. Dice el unigénito Hijo, que es Cristo, el verbo, la palabra hablada, el que está, dice, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le ha dado, refiriéndose pasado. O sea, el Dios que reveló, el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, era Cristo, no era el Padre. A ese Dios que vio a Abraham, Isaac, Jacob, José, y a Moisés y a todos los demás, a ese Dios que se le apareció, ¿no? A todos estos santos hombres de Dios, con quienes habló, a quienes les dio visiones, no era el Padre, de acuerdo a lo que Cristo dice acá, sino que era el unigénito Hijo de Dios. Él es el que le dio a conocer. Y ya vimos también en el libro de Isaías, ¿recuerdan? En el capítulo 40, vamos a ver ese versículo nada más porque lo vimos el tema anterior, y vimos ahí que quien iba a venir, en el versículo 5 dice que quien iba a venir a manifestar la gloria de Jehová y a quien iba a predicar Juan era al Hijo. Pero dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí dice claramente que la gloria de Jehová es la que se iba a manifestar. Para eso Dios envió antes, en preparación para cuando Él viniera, Dios envió a Juan, a Juan el profeta Juan. Él vino a preparar el camino al Señor para que el Jehová, la gloria de Jehová, pudiera ser manifestada aquí en esta tierra, revelada, y de esa manera que toda carne viera esa gloria. Para eso vino Cristo, para revelar la gloria de Dios. Pero no era el Padre a quien Cristo venía en cierta manera, o sea, no era el Padre que venía a esta tierra. Quien vino a esta tierra fue el Hijo. El Hijo, siendo perfectamente igual al Padre, con toda autoridad y con todo derecho, y siendo igual en poder, en voluntad, en omnisapiencia, en todas las cosas, siendo Él igual al Padre, Él podía revelarle correctamente. Por eso es que Él dijo en algunas ocasiones, ¿no?, que quien había visto al Hijo, había visto al Padre, porque el Padre era igual al Hijo. Es más, vamos a ver unos versículos donde habla de esto. Por ejemplo, en San Juan, volviendo otra vez a San Juan, al capítulo 14. En el capítulo 14, miren lo que dice en estos versículos, comenzando del versículo 8.
aquí está hablando Cristo con Felipe y le dice a Felipe, por cierto, dice, y le dijo a Jesús, Señor, le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Esta es la pregunta que le hizo Felipe a Cristo. Ya Cristo ya les había dicho, en el versículo 6, Él les había dicho que Él era el camino, Él era la verdad y que Él era la vida y que nadie podía venir al Padre si no era a través de Cristo. Ahora, bien interesante la respuesta que le da después Jesús a Felipe. En el versículo 9 le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Mire la pregunta. O sea, y la pregunta que le hace Felipe fue, muéstranos al Padre. Y ahora Jesús le contesta, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me conocéis. Tremendo, ¿no? Por eso es que Cristo, cuando Dios lo anuncia por medio del profeta Isaías, en Isaías 9:6, Él es anunciado como el Padre eterno, porque es Padre también, es Creador también, es el Dios Todopoderoso, es la gloria de Dios, la gloria de Jehová. Por eso es que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ese hijo que nació, miren lo que dice allí, y el principado sobre su hombro. En otras palabras, el dominio, toda la autoridad que Cristo tiene sobre su hombro, Dios se la encargó a Él. Él lleva todo ese peso de autoridad, de dominio, de poder, en nombre del Padre, por supuesto, pero es Cristo ese ser que tiene ese poder. Pero dice que su nombre, el nombre de Cristo, se llamaría y se debe de llamar y se llama, amén, admirable. Y la palabra admirable significa también maravilloso, lo traduce en el Antiguo Testamento como el Dios que hace maravillas, mostrando que el Dios que hizo las maravillas es también el mismo Cristo. Y también dice que el nombre de Él es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. Por eso es que ahora Felipe, cuando le contesta a Jesús, le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, en el versículo 9 del capítulo 14, le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le dice, ¿cómo pues me preguntas que te muestre al Padre? Y ahora dice el versículo 10, ¿no crees? Le dice que yo soy en el Padre. Mire, no le dice yo soy el Padre, aquí no le dice yo soy el Padre, yo soy en el Padre. O sea, en igualdad como el Padre. Y le dice, y el Padre en mí. Miren qué interesante. Aquí le da, fíjese, por un lado Cristo es en el Padre y por el otro lado el Padre es en Cristo, ¿no? Aquí hay entre ellos, o sea, el Padre está en Él, en Cristo, y el Hijo está en el Padre también. Hay una igualdad de dominio, de poder, de autoridad, de omnipotencia que muestra ambos, el Padre y el Hijo. Pero el Padre, con sus criaturas, no es el que se manifiesta. El que se manifiesta es el Hijo. Y dice el versículo, continúa diciendo el versículo 10, las palabras, dice Cristo, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, y ahora miren lo que dice Él hace las obras. Ahora, el Padre dice que hace las obras, pero también acuérdense que el Padre y el Hijo, por quienes ambos hacen las obras aquí en esta tierra, es por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiere decir que el Espíritu Santo podría ser Padre también?
Porque si el Espíritu Santo es el que hace las cosas en nombre del Padre y en nombre del Hijo, porque el Hijo es el que las pronuncia, el Padre es el que simplemente determina juntamente con el Hijo, por supuesto, ¿no? En un consejo, ellos tienen un consejo en el cual no hay conflictos, cada uno tiene asignado su trabajo, pero es el Hijo quien manifiesta al Padre, y la manifestación que Cristo da del Padre es una manifestación perfecta y genuina de lo que es el Padre también. Pero miren lo que dice después en el versículo 10, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, dice ahora, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, le dice, creedme que yo soy en el Padre. Mire, tenemos que aprender a creer estas cosas. Felipe no lo creía, Tomás no lo creía, pero nosotros tenemos este privilegio de creer la palabra de Dios, lo que Dios dice. Y aquí dice, creedme, dice Cristo, que yo soy en el Padre. Y por el otro lado, el Padre también es en mí. De otra manera, creedme, dice, por las mismas obras, o sea, las obras que Cristo hizo, no solamente las que hizo aquí hace 2000 años en la tierra, sino también las que hizo en toda la creación, en los tiempos pasados, desde el mismo Génesis. Toda esa obra que Él ha hecho a través de toda la palabra de Dios, toda la historia de la humanidad, es obra que manifiesta a Cristo también. Por eso es que dice ahí el versículo 12, de cierto os digo. Y la palabra de cierto significa verdaderamente o en verdad les estoy diciendo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren, inclusive dice aquí que la obra que nosotros hacemos, ahora bien, por supuesto, ¿no? ¿Qué obra podemos hacer nosotros mejor que Cristo? En ninguna manera, pero sí por los méritos de Cristo en el cielo, así como el que hacía las obras en Cristo era el Padre, de igual manera, pero el Padre hacía las obras a través del Espíritu Santo. De igual manera, nosotros podemos ser usados por el Espíritu Santo a hacer una obra igual como la hizo Cristo, o que Él la haga a través de nosotros, igual como la hizo Cristo aquí en esta tierra. Y esa es la obra de enseñar el evangelio del reino. Eso es instruir en la verdad, eso es mostrar el camino correcto, mostrar la puerta correcta hacia el santuario celestial donde está Cristo intercediendo por nosotros. Esa es la obra nuestra que podemos hacer. Ahora bien, ya vimos aquí que Cristo es el que se reveló. Ahora, hay otro versículo más que quisiera que analizáramos antes de rastrear un poco al Cristo del Antiguo Testamento. Dice en el versículo 27 de Mateo 11, 27. Jesús hizo una declaración que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios, sino solamente aquí en Mateo. Él dijo en el versículo 27, escuchen lo que dijo aquí, pongan atención, porque esto es bien importante. Dice él, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Escuchen bien, ¿cuántas cosas? Todas. Igual como lo dijo en Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero aquí dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y dice, y nadie, volviendo ahora al versículo 27 del capítulo 11, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, fíjense lo que dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ahora, cuando dice nadie, se refiere a nadie en lo
total, en lo absoluto. O sea, nadie se refiere aquí que no hay nadie en el cielo ni en todo el universo que conozca al Padre exactamente como es. El único que da a conocer al Padre es Cristo. No solamente a nosotros aquí en la tierra, sino también en el universo entero. Aquí dice que nadie conoce al Padre. Y cuando dice nadie, es nadie. Ningún ser, ni los mismos querubines, porque los querubines que están ante la presencia de Dios, ellos tienen que cubrir su rostro para no ser consumidos por la gloria de Dios. Ellos no se atreven a ver a la gloria de Dios, no la pueden ver porque no la podrían soportar. Por eso es que Jesús dice, nadie conoce al Padre, nadie. El único que conoce al Padre, el único que puede estar ante la presencia de un Padre todopoderoso, es otro poderoso y todopoderoso como es el Hijo. Por eso es que dice ahí, el versículo 27 sigue diciendo, dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere que revelar. Cosas tremendas lo que aquí dice. Fíjense lo que dice. Nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? Sino el Padre. O sea, el que sabe exactamente quién es ese Hijo y la potestad, y es más, el Padre al Hijo le llama Dios en su plenitud, en varios pasajes. Pero miren lo que dice ahí, nadie conoce al Hijo, no hay ningún ser humano, no hay ningún ser creado que conozca en su plenitud al Hijo, porque el Hijo de Dios, el Hijo se encubre a sí mismo, se encubre, en otras palabras, en inglés, encubrirse es como decir el que no se revela plenamente, el que poco a poco se va revelando a nosotros. Es ese Dios todopoderoso que nosotros no podemos contemplar en su plenitud jamás, que el único que lo puede llegar a conocer perfectamente es el Padre. Y de igual manera, nosotros por más que aprendamos del Padre, no podremos entender o conocer al Padre en su plenitud, sino el Hijo. Son cosas que ellos tienen como padres creadores, los dos, que es la diferencia entre ellos como creadores y nosotros como criaturas. Jamás podremos alcanzar a conocer la grandeza, la magnificencia de Dios Padre o del Hijo. Solamente entre ambos se pueden conocer. Y dice que para conocer al Padre, la única manera de poderlo nosotros conocer es a través del Hijo. Y es el Hijo el que debe de querer revelarnos a nosotros a ese Dios Padre. ¿Y cómo lo revela al Dios Padre? Lo revela revelándose Él a sí mismo a nosotros. Volviendo otra vez. Si al Padre nadie le conoció, si al Padre nadie le vio jamás, sino que al Hijo es al que le vieron y el que le da a conocer al Padre, quiere decir de que el Dios a quien vio Abraham y con quien habló Abraham no era Dios Padre como muchos lo creen y asumen. El Dios que habló con Abraham no era Dios Padre, sino era Dios Hijo. De igual manera, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, al que se le apareció a Moisés y le llamó para que fuese a liberar a su pueblo, ese Dios todopoderoso, que es terrible estar ante su presencia y ante el cual tembló Moisés, ese Dios con el cual habló Moisés cara a cara, que ha sido el único que ha hablado con Dios cara a cara, sin morir, ese Dios no era el Padre, como muchos lo enseñan, sino era Cristo mismo.
Y estos eran los misterios que muchos no entendieron. Los judíos no lo entendieron. Ellos creían que solamente era un Dios. No miraban a ese Dios plural. No miraban, jamás vieron la deidad plena en el Hijo de Dios. Ni vieron la igualdad en el Hijo de Dios, porque en cierta manera no estaba revelada toda esa gloria en el Hijo. Ahora nosotros podemos entenderlo mejor, gracias a que tenemos la revelación del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, de las verdades que trae Cristo mismo y las revela a nosotros ahora en estos tiempos finales. Y como dice el libro de Pedro, el apóstol Pedro, hablando de estas revelaciones de Dios o de Cristo, él dice en 2 de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, en Primera de Pedro capítulo 1 dice que estas cosas que ahora se nos han revelado a nosotros, dice que anhelan mirarlas, anhelan entenderlas los ángeles. Miren lo que dice esto, es hermoso. El versículo 11, por ejemplo, dice que todos los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos trataron de indagar. Primera de Pedro 1:11, dice que escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ahora aquí está hablando, dice que es el Espíritu de Cristo, hablando del Espíritu Santo, que era el que estaba en ellos. Miren, el Espíritu es el que moraba en los profetas, el cual, dice, el Espíritu Santo, el cual anunciaba, el Espíritu, de antemano los sufrimientos de Cristo, del Mesías, del ungido de Dios, y las glorias que vendrían tras ellos, o sea, después de ellos. O sea, todo lo que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento, hablaron de la gloria que iba a venir, y ya vimos que la gloria es Cristo mismo. Y dice el versículo 12, a estos profetas se les reveló, pero no para sí mismos. Ellos escribieron, ellos vieron, Dios les dio visiones, sino, dice, para nosotros administraban ellos las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mire, o sea, si nosotros predicamos gracias a la obra del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra, hizo la obra en Cristo y hace la obra en nosotros también. Y también la hizo en los profetas antiguos. Y ahora termina diciendo el versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar ¿quiénes? Los ángeles. O sea, estos misterios, estas cosas maravillosas que Dios nos ha revelado en su palabra, los ángeles también aprenden. Es más, los ángeles aprenden a través de nosotros, los seres humanos. Dios de alguna manera, miren, a pesar de que nosotros hemos sido creados menores que los ángeles, como ya lo vimos en el libro de Salmos capítulo 8, versículo 5 en adelante, a pesar de que nosotros hemos sido creados menores que los ángeles, pero hemos sido creados con la capacidad de aprender y de traspasar la altura de conocimiento que los mismos ángeles. Y es más, miren, en el libro de Efesios, dice que estos misterios que Dios tenía y que ahora ha revelado a través de la iglesia, los ángeles aprenden de nosotros. En Efesios capítulo 3, miren lo que dice allí en este versículo, como completando estas cosas maravillosas, ¿no?, que Dios tiene en su palabra. Dice el versículo, comenzando del versículo, vamos a leer desde el 5, porque entendamos algo, que estos misterios no los entendieron los judíos. Y esto es lo bonito. Los judíos, la mayoría de los judíos no lo entendieron y no lo entienden hoy. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación perfecta y completa de Cristo. Tienen parte de la revelación en el Antiguo Testamento, tienen la ley, tienen la gracia, tienen el culto, tienen las escrituras del Antiguo Testamento, pero le falta todavía
esas verdades que revela Cristo en su plenitud. Verdades que solamente los gentiles nosotros podemos llegar a conocer. Y por eso es que dice en el versículo 5 en delante, miren lo que dice aquí. Misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Miren qué bonito. Como ahora, dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. O sea, ¿quién es el que revela? Otra vez, miren, quien está revelando aquí es el Espíritu Santo. En otras palabras, Cristo es el que hace la obra de salvación por nosotros, pero es el Espíritu Santo el que la hace eficaz en nosotros y nos revela esos misterios a nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos de Él. Ahora dice el versículo 6, misterios, dice que los gentiles somos ¿qué? Coherederos y miembros, y coherederos significa que somos herederos juntamente con los judíos. O sea, el gentil no es un grupo separado de los judíos, no. Los judíos es la raíz misma. Nosotros somos las ramas injertadas, los gentiles. Pero en los gentiles es donde Dios se dignó, se dio el gusto, por así decirlo, ¿no? La plena satisfacción de revelarnos a nosotros estas verdades maravillosas, misterios que estaban ocultos desde las edades sin fin. Y dice el versículo 6, los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, un solo pueblo, no hay dos cuerpos, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de las buenas nuevas, estas que estamos predicando. Versículo 7, del cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada o dado según la operación de su poder. Versículo 8, a mí dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Y mire cómo la palabra que usa ahí Pablo, dice, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En otras palabras, lo que Cristo es, lo que Cristo nos da, esas riquezas maravillosas que Cristo es, dice que no podemos nosotros examinarlas plenamente. Son inescrutables, son insondables, son inalcanzables por nosotras las criaturas. Jamás podremos entender la grandeza de Cristo. Y de Cristo significa del Mesías, del ungido de Dios, del Hijo de Dios. Y dice el versículo 9, y de aclarar a todos los hombres, cuál sea, dice, la dispensación, que es la dispensación nuestra, del misterio escondido. Ahí está. Otra vez habla que Cristo, miren, este era un misterio, hermanos, pero estaba escondido, pero ahora ha sido revelado a través del mismo Cristo que vino a revelar al Padre, ha sido revelada por el Espíritu Santo, ese misterio, y dice, escondido desde los siglos eternos, ¿en quién? En Dios. Y la palabra ahí sería en Elohim, si esto fuera escrito en el hebreo sería en Elohim, porque habla de los tres. En otras palabras, en el Teos, en el Dios Todopoderoso, completo, total. El que creó, dice, todas las cosas. ¿Quién fue el que creó? Elohim, el Dios Todopoderoso. Pero no habla de uno solo, habla de los tres. Y ahora dice el 10, y este es el versículo que quiero que veamos. Miren lo que dice el 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿ok? La multiforme significa de muchas formas. Dios ha presentado la sabiduría de Él en su palabra. Él la ha dado a conocer. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia, dice. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea hoy en este tiempo, hoy en este día, hoy a través de Grace TV, hoy a través del ministerio
Misión Adventista Armoed. Hoy estas buenas nuevas se están predicando. Y dice ahí, por medio de la iglesia, ¿para qué? ¿A quiénes? Miren lo que dice, ¿a quiénes se les predica esto? A los principados y potestades, ¿dónde? En lugares celestiales, dice. En lugares celestiales. O sea, cuando habla de principados y potestades, se refiere a los rangos no de autoridad, porque Dios no tiene autoridad. Dios tiene rangos de servicio entre todas sus criaturas. Entre ellos hay principados, hay potestades. Pues estos potestades, estos principados, estos ángeles poderosos que hay en el cielo, aprenden los misterios del Padre y de Cristo a través de nosotros como iglesia. Miren qué bonito, qué privilegio tenemos nosotros. Por eso es que hay que pedir con corazón abierto y sincero, humilde, porque si Cristo, que es el Todopoderoso, fue humilde y nunca se exaltó a sí mismo, cuánto menos debemos de hacerlo nosotros, que somos menos que polvo. No hay gloria para nosotros. Si Cristo dice que Cristo declaró él en San Juan 8, él dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Hay alguien que buscaba la gloria de Cristo y ese era Dios Padre. De igual manera nosotros no hay gloria que nosotros podamos recibir. El único que merece gloria es Cristo y el Padre. Para eso fuimos nosotros creados. Y lo vimos en el libro de Isaías, que Dios creó a los hombres para gloria de Él, para que nosotros proclamemos las alabanzas a ese Dios maravilloso que tenemos, para que le exaltemos, para que le magnifiquemos, para que le loemos y que mostremos que realmente con nuestra vida Él es un Dios que merece ser servido, obedecido, adorado, digno de ser obedecido, tal y como Él nos lo enseña. Ahora bien, el tiempo ha transcurrido y nos queda breve tiempo. Yo quisiera presentar ahora cómo ese Dios del Antiguo Testamento, tal y como ya lo presentamos en el Nuevo Testamento por declaración de Cristo y de los apóstoles, ya lo vimos. Vamos ahora a ir a algunos detalles. No queda tiempo para poder hablar de todo esto, pero quiero que leamos algunos pasajes donde aparece este Dios creador. Uno de los pasajes más importantes que hay es cuando Dios se le apareció al patriarca Abraham. En el capítulo 22, en el versículo 15. En ese capítulo 22, bueno, él ya desde antes le había hablado, porque el registro o la historia o la narración de la vida de Abraham comienza desde el capítulo 11. En los versículos finales habla de Abraham y continúa en el capítulo 12 hasta por toda la Biblia, habla de Abraham. Porque Abraham fue un hombre, se llama el padre de la fe. Fue el hombre que fue llamado de entre todas las naciones que se habían apartado de Dios, fue llamado él para que fueran en él benditas todas las naciones de la tierra. Que Abraham, por supuesto, era una figura de Cristo. Así como Cristo es el Padre eterno, también Abraham era el Padre. Por eso Abraham significa Padre de naciones, Padre de multitudes, que es otro de los títulos que en una forma figurada toma Cristo de Abraham, el Padre de todas las naciones. Ahora, yendo al versículo 15, aquí se le aparece, y miren qué bonito esto, vamos a comenzar a leer, vamos a leer el 15 y el 16. Y en estos versículos claramente muestra, hasta el versículo 18, aquí claramente muestra que ese Dios creador, ese Dios que habló con Abraham, vamos a ver la evidencia que es el mismo Cristo. Dice en el versículo 15, y llamó
Y miren cómo se aparece aquí ese Dios Jehová. Y llamó, dice, el ángel de Jehová a Abraham. ¿Quién le llamó? El ángel de Jehová. Es otro de los nombres que se da Cristo a sí mismo. Él aparece muchas veces como el ángel de Dios o el ángel de Jehová. En esta ocasión él se da el nombre de ángel de Jehová. Y ángel significa el mensajero de Jehová. Cristo es el que trae el mensaje, Cristo es el que trae las buenas nuevas. Igual como cuando estuvo en esta tierra, Él salió por todas las diferentes ciudades, ¿no? Predicando las buenas nuevas, el evangelio de la salvación que Él traía a esta tierra. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Miren, ya le había hablado la primera vez, ahorita vamos a ver la primera vez, donde le habla. Y le dice, esta segunda vez, le dice, y le dijo, Jehová, o el ángel de Jehová, le dice a Abraham, por mí mismo, le dice, he jurado. ¿Dice quién? Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, hablando de Isaac, de cierto, le dice de cierto, o es decir, en verdad te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, o tu hijo, poseerá, dice, las puertas de sus enemigos. Y aquí se refiere al Hijo, que es Cristo. Aquí hay otras profecías que podríamos investigar, ¿no? Más profundamente, pero dice el versículo 18. En tu simiente, miren lo que dice, en tu simiente, en la simiente de Abraham, serán, dice, benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Y todo el mundo conoce ese famoso versículo en Gálatas 3:16, de que aquí dice Dios de Abraham, en tu simiente, no refiriéndose a muchos. Miren lo que dice el versículo 16 de Gálatas. Dice, ahora bien, dice, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. Y ahora Pablo especifica, ¿no? Y nos hace claro a nosotros para que no nos confundamos, que no hablaba de todos los hijos de Abraham después de él, sino hablaba de uno solo. Y dice, no dice, y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino habla como de uno solo. En otras palabras, la promesa en que en una simiente iban a ser benditas todas las naciones, era la promesa en Cristo, dice, la simiente, la cual Dios quería y Dios le explicó a Abraham que entendiese, era la simiente la cual es Cristo. Cristo es la simiente o el hijo o la semilla en la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Igual como Abraham. A Abraham Dios lo saca de entre las 70 naciones que habían, en las cuales Dios dividió el mundo después de la famosa Torre de Babel, donde se apartaron todas las naciones del Dios verdadero. De tal manera que Dios escoge y saca a Abraham de Ur de los Caldeos para hacer de Abraham el hombre en el cual todas esas naciones paganas tenían que aprender del Dios verdadero. Dios lo instruyó, lo sacó de una familia idólatra, donde adoraban ídolos. Es más, se enseña entre el judaísmo y se enseña también en la mayoría de los comentarios que hay teológicos en nuestros días, se enseña de que Abraham, que el padre de Abraham, que era, ¿cómo se me fue el nombre? El padre de Abraham era Nacor y Taré, exactamente. El padre de Abraham era Taré. Ese Taré era un idólatra. Se dice en la cultura judía
y en los comentarios que yo he leído, en muchos, todos casi, dice que Abraham, que Taré era el que le hacía con sus manos los dioses idolátricos en Caldea. Era algo parecido como lo que era en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Pablo. Demetrio, esa historia está en el capítulo 19 del libro de Hechos. Demetrio era el que hacía los templecillos y los dioses de la diosa Diana y del dios Júpiter. De igual manera, quien hacía los templecillos y las figuras de la diosa Acera y de Baal o del dios Bel en Mesopotamia, Babilonia, era el papá de Abraham. Entonces Dios saca a Abraham de la familia y le dice: deja tu casa, deja tu parentela, deja tu gente idolátrica que tienes y vete al lugar donde yo te voy a enseñar. Porque Dios escogió a Abraham para que Abraham fuese el hombre en el cual todas las naciones fueran bendecidas con el conocimiento y con la verdad, tal y como Dios quería entregársela, o se la entregó a Adán en el principio, pero que habían olvidado o se habían rebelado en contra de esas verdades en la Torre de Babel. Volviendo al capítulo 22. Observen lo que dice aquí. Dice que el ángel de Jehová juró por sí mismo. Miren, ahora cuando dice que el ángel juró por sí mismo, el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 14, nos explica a nosotros claramente que ese ángel de Jehová no era un ángel común, era Cristo mismo, pero dice que era el mismo Jehová. Observen lo que dice en Hebreos 6, 14. Dice, diciéndole, Dios le dijo en aquel entonces: en tu simiente, dice, de cierto te bendeciré, le dijo Dios a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora bien, ¿qué dice después? Miren lo que dice ahí mismo en Hebreos 6. Versículo, ahora vamos a regresar al 13. En el 13, miren lo que dice, el 13. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham. ¿Quién hizo la promesa a Abraham? Dios, ahí dice que Dios. Pero allá en Génesis 22, 15 dice que fue el ángel de Jehová. Quiere decir que el mismo ángel de Jehová es Dios, el Dios que le habló a Abraham. Y mire lo que dice después. Y no pudiendo Dios, ese Dios o ese ángel de Jehová, jurar por otro mayor que él. ¿Juró por quién? Juró por sí mismo, indicando que, como ya vimos, el Dios que le habló a Abraham era Cristo, pero Cristo, el Padre, y dice que no hay otro mayor que él. Por eso juró por sí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo está en completa igualdad al Padre. Es igual. No es mayor ni es menor, es igual. Y ese Jehová o ese Teos que le habló a Abraham era Cristo mismo. Por eso es que miren, y esto es lo bonito, en este mismo capítulo observen la declaración que da Abraham, lo que le dice a Abraham y que conocía a Abraham de Cristo, del Dios o de ese ángel que le prometió a Abraham, que le hizo la promesa. Miren lo que dice en el versículo 8. Cuando le pregunta Isaac por el cordero para el holocausto, eso está en el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7, vamos a leer del 7. Entonces dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y le respondió a Abraham, heme aquí, mi hijo. Y entonces le dice, y por supuesto, no lo dijo en estas palabras mías, sino tal vez lo dijo en una manera como esta, heme aquí, hijo mío, porque estaba triste Abraham por lo que iba a hacer, pues
había sido llamado para sacrificar a su hijo, y a eso iba él. Y entonces le dice Isaac, he aquí el fuego, y aquí está también la leña. Mas le dice ahora, le hace la pregunta, mas padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y miren lo que le dice Abraham a Isaac. Y le respondió a Abraham y le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Quién se iba a proveer de cordero? Por un lado estaba diciendo, esto tiene dos connotaciones o dos maneras de poder entenderla. Aquí Abraham le estaba diciendo que él se iba a proveer a sí mismo de cordero. Y por el otro lado estaba diciendo que Dios iba a proveer un cordero para sí mismo, en lugar del hijo, de su hijo. Él sabía muy bien, desde el mismo principio, Abraham sabía muy bien de que ese hijo de Dios iba a venir a tomar el lugar del hombre pecador, para morir como sustituto de nosotros por pecadores, para darnos una segunda oportunidad. Y aquí lo que está diciendo es que el Dios mismo, alguien que es Dios mismo, Él mismo se iba a proveer como cordero. Por eso es que en el libro de Apocalipsis se le llama a Cristo el cordero que fue inmolado. Igual como aquí se le pidió a Abraham que fuera a inmolar a su hijo. Ahora mire lo que dice después, de que le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice, y iban juntos, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, escuchen quién le habló otra vez, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y le respondió Abraham, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no, y miren lo que dice ahí, no me rehusaste a mí, está hablando el mismo ángel de Jehová, no me rehusaste a mí, tu hijo, tu único. Y por eso, dice el versículo 14, y por esa razón Abraham llamó a ese monte, ¿cómo le llamó? En el monte de Jehová será provisto. Desde entonces está esta profecía que Cristo o que el Mesías iba a morir en el monte Moria, en el monte de Jerusalén, justamente en el monte en que Cristo fue sacrificado después de 2000 años después de Abraham. Este Dios creador, se le aparece como ángel, no era otro más que Cristo mismo. Continuaremos con esta disertación y daremos otros versículos más como evidencia en nuestro próximo tema. Gracias por habernos acompañado y les esperamos para el siguiente tema, donde examinaremos más abarcantemente la deidad del Hijo y daremos las pruebas de que Cristo es el verdadero Jehová del Antiguo Testamento. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque te ha revelado a nosotros a través de tu Hijo y a través de tus santos profetas y siervos que tú escogiste, como lo fue Abraham. Gracias, Señor, por haber dejado escrito todas estas cosas maravillosas para que nosotros te podamos entender y conocer que tú eres un Dios todopoderoso, pero a la misma vez eres un Dios que se entregó como cordero a morir en lugar nuestro. Gracias por ese grande amor. Jamás podremos comprenderlo y alcanzar a entenderlo,
plenamente. Pero Padre, te agradecemos y te pedimos que nos des el mismo sentir que hubo también en Cristo, para que de esa manera glorifiquemos tu bendito y exaltado nombre. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.